Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad reflejada en los diarios, portales, medios de comunicación diversos y también, por supuesto, en las redes sociales. Vamos a empezar con las portadas, con esto que ya se ha convertido en un drama ecológico, en un ecocidio, pero efectivamente sobre esto no hay que dejar de hablar. Pero como siempre decimos, sobre Repsol, fuera de Perú, prácticamente no se dice ni se hace nada. Científico experto en derrames advierte, sí, hay negligencia de Repsol. Gino Palzacua, con experiencia en el desastre petrolero del Golfo de México, consideró que la empresa está mintiendo cuando dice que las playas afectadas estarán limpias en febrero y añadió que Repsol tiene responsabilidad al no activar el plan de contingencia. Señaló que el estimado de los 6,000 barriles de petróleo podría ser ampliamente superado porque considera que las acciones que se aplican para impedir que el derrame se expanda hacia el norte no son hasta ahora las adecuadas o son de poca escala. Ustedes tienen al lado derecho la fotografía de Ancón antes y después, y ahí efectivamente se ve en esta imagen satelital, la vamos a ampliar ahí para que usted tenga una mejor apreciación de lo que estamos comentando. Fíjese ahí lo que se puede apreciar en esa zona de la playa peruana. Dice, esta imagen satelital de Planeta Labs PBC muestra cómo quedó la zona costera de Ancón tras el desastre ecológico. En la primera tomada el 31 de diciembre se observa el mar azul y la playa limpia. En cambio, en la segunda del 18 de enero, es decir, de la semana pasada, prácticamente a los pocos días, porque esto ocurrió el 15 de enero, se aprecia cómo la capa de petróleo cubre esa parte del mar. Esto evidentemente se trata de un ecocidio y acá en cambio dice que Alba anuncia investigación del caso Repsol y no hay comisión. Esto evidentemente es un asunto que ya tiene graves consecuencias, pero evidentemente Repsol, por ejemplo en España, no ha tenido ni una sola portada. No sé si tenemos el tweet que lancé el día de hoy, pero ahí lo tenemos, exactamente. Lo que mencionaba es lo siguiente en mi cuenta de Twitter hoy en la madrugada. El desastre ecológico de Repsol en Perú llega a Ecuador y por acá, es decir, acá en Ecuador, ni la prensa ni las autoridades han tomado nota de este grave asunto. Podemos darle clic, por favor, en la fotografía que tienen ahí. Le pueden dar un clic en la cuenta o súbanle para ver. Desastre ecológico causado por petróleo está causando la muerte de miles de especies marinas en las costas del Perú, pero como se aprecia en las imágenes satelitales que el día de ayer y hoy todavía persisten en las redes sociales, esa mancha de petróleo avanza hacia el norte de Perú. Prácticamente se encuentra ahí en la frontera de Ecuador y del Ecuador ni un solo tuit de una autoridad, la prensa callada, pero bueno, aquí estamos para dar cuenta de esta situación. Ojalá tomen nota, al menos se preocupen y piensen aquellos que defienden la naturaleza. Hace poco el gobierno se preciaba de que en Galápagos se firmó un acuerdo, se firmó una decisión para proteger las Islas Galápagos. Ahora les queremos ver haciendo algo por esta situación. Esta cuenta, que es de Hercuaje Chil 1, efectivamente da cuenta de esa imagen impresionante de cómo las costas de Perú cercanas al Ecuador están ya efectivamente marcadas, manchadas y afectadas por el desastre ecológico ocasionado por Repsol, la transnacional peruana. Bueno, vamos con la siguiente portada. Ahí tenemos la portada de Últimas Noticias en este día miércoles, insisto, 26 de enero. En la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, reconocen avances del Venezuela en derechos humanos. Es lo que debería plantearse en el titular, porque del país, ¿de cuál país? Debería ser un titular mucho más expresivo. Pero bueno, digamos que está la información sobreentendida. Y no puede haber sobreentendidos en los titulares. Mayoría de países avalan los logros de Venezuela en la materia, dijo la vicepresidenta de Venezuela, de este país, Delcy Rodríguez. Veamos lo que se destaca ahí. La vicepresidenta encabezó este martes la presentación del examen periódico sobre derechos humanos en Ginebra. Delcy Rodríguez exigió en nombre de la República el cese de las medidas coercitivas unilaterales contra su país y contra todos los pueblos del mundo. Ahí está destacado. Y por supuesto la fotografía que también llamó la atención y produjo una tendencia en Venezuela, el triunfo de Magallanes, el título por 13ª ocasión en la Liga de Béisbol de Venezuela. Por supuesto que sí.
Pasamos a Granma, una portada importante, aunque no bien graficada, pero bueno, digamos que vamos a pasar por alto eso. Concluida la vacunación pediátrica, ningún niño cubano ha fallecido. Importantísimo esto porque a pesar del bloqueo, del hostigamiento, no nos vamos a cansar de decirlo, efectivamente en Cuba la salud es una prioridad del Estado cubano, efectivamente, y esta portada lo destaca ahí. En Cuba se ha vacunado contra la COVID a más de 1,5 millones de niños con más de las 3,3 millones de dosis, y después de concluida la campaña de vacunación no se ha reportado fallecidos producidos a causa de esta pandemia. La tercera de Chile, efectivamente, en la parte inferior, el debate que se va a mantener por largos días, amnistía para presos del estallido, no cuenta con los votos en el Senado, pese a los cambios. El Senado, que deja el actual régimen chileno, efectivamente no va a dar paso a eso, tendrá que ser el próximo, parecería, todo apunta a que sería el próximo. Y también otros informes de orden local, como que la Suprema Corte y los constitucionales se enfrentan por propuesta que busca limitar la duración de los jueces en sus cargos. Esto dice la tercera en este miércoles 26 de enero. Pasamos a la tribuna de Honduras y seguimos con la crisis política desatada en ese país a propósito de la existencia de dos juntas directivas del Congreso que tomaron posesión el día de ayer y obviamente estamos en esta situación, lo tratamos el día de ayer en Enclave Política y esto parecería que no va a tener un fin adecuado hasta que no haya un tercer involucrado que resuelva este problema. Mientras tanto, la Organización de Naciones Unidas pide diálogo para resolver esta crisis y por supuesto avanzar, empezar una nueva etapa política para este país que tanto requiere, como lo mencionábamos con nuestro invitado el día de ayer en Enclave Política. Ahí tienen la portada de la tribuna. Vamos con los portales. Antes había otros periódicos, pero bueno, este portal por lo menos sí vale la pena mencionarlo. Alertan en Perú sobre los riesgos a los que se exponen los trabajadores y voluntarios que limpian las playas y afectadas por el derrame. En la parte inferior, aquí ustedes pueden apreciar, el presidente Castillo insiste en que Repsol tiene que pagar los daños a la población y a la naturaleza por el derrame del crudo en el litoral peruano. Debíamos haber puesto este portal junto con la portada de la República para darle amplitud a este análisis de la situación de Perú, que efectivamente, como todos conocen, y los expertos ya lo han mencionado, ayer veía un noticiero en Perú de un canal peruano, decía, si esto afecta a Perú, no podemos quedarnos con las responsabilidades y las acciones solamente como país. Tienen que actuar organismos mundiales, internacionales, porque el impacto va a ser a nivel global, porque lo que afecta en un punto del planeta, en su naturaleza, en su fauna, efectivamente impacta en el resto. Así es. Pasamos al Sol de México, por eso decía que estábamos con las portadas. Primero, el Sol de México destaca lo que fue la manifestación, la protesta de los periodistas a propósito de los tres asesinatos que van ya este año. El último de Lourdes Maldonado, la periodista asesinada hace pocos días atrás. La protesta efectivamente está planteada ahí. En la Ciudad de México se ve esa fotografía, pero en la parte inferior ustedes pueden apreciar en Jalisco, Guadalajara, en Xalapa, Veracruz y en Tijuana, Baja California también. Se han producido protestas para detener la violencia criminal contra los periodistas y contra el periodismo en México, que ojalá tenga sentido esto y tenga consecuencias para frenar esta ola de criminalidad contra el periodismo mexicano en particular. Pasamos a la portada del País de España a propósito de la crisis también en Ucrania. Hace pocas horas declaró el jefe de la OTAN de que no se van a ir a Ucrania, que van a estar pendientes de lo que pase ahí. ¿Qué dice el titular del País? Haciendo eco a la corriente mediática planteada por la OTAN, Estados Unidos y Europa divergen en su estrategia frente a Rusia. Tienen diversas posturas. No, lo que pasa es que ya se dieron cuenta que las consecuencias que esto tendría para Europa son graves. Una guerra producida, estimulada, generada por Estados Unidos, evidentemente, ¿dónde va a poner los muertos? En Europa, porque no habrá muertos en el territorio estadounidense. Y este es el gran debate que hay en medios de comunicación y en paneles que analizan la geopolítica en Europa. La pregunta que se han hecho incluso algunos es, ¿y Ucrania cree que va a salir sin un solo muerto de esta crisis, de esta anunciada guerra? Pues no.
Y ahí sí empezaron los problemas internos en Ucrania, a pedirle al presidente que pare cualquier intento guerrerista estimulado por Estados Unidos. ¿Qué dice la sumilla de la nota de El País? Bruselas se desmarca de las advertencias de Washington sobre un ataque inminente a Ucrania y apuesta por la presión sin romper la comunicación. Lo que dijimos aquí, y no hace falta ser brujo ni nada por el estilo, es que es el sentido común que plantea eso. El gobierno choca en el Congreso con la derecha y la izquierda por la crisis. El gobierno, me imagino que se refiere al gobierno español. Me imagino que se está hablando de eso porque no se ve en alguna parte de la nota aquello. Pero la Unión Europea y Estados Unidos comparten el objetivo de evitar a toda costa un ataque de Rusia a Ucrania. Esto sí que causa risa. Ahora es Rusia la que quiere atacar a Ucrania. Pero quien se armó hasta los dientes, quien señaló los caminos de la implementación de un ataque contra Rusia o defensa de Ucrania, pues Estados Unidos, que ahí en ese territorio no tiene nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. En la parte inferior, importante también, se destaca en El País de España, la prensa está en la diana en México. Movilizaciones tras el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, como ya lo mencionábamos a propósito de la portada del Sol de México. Y ahí tienen ustedes, efectivamente el tema está planteado. Y ahora veamos en cambio el portal de Telesur a propósito de lo que se destacaba en últimas noticias. Varios países reconocen los avances de Venezuela en materia de derechos humanos pese a las sanciones. Delegados de Nicaragua, Nigeria, Irán y Arabia Saudita, entre otros, aplaudieron los esfuerzos del gobierno venezolano por mejorar el bienestar económico de su pueblo, que por supuesto no lo causa el gobierno ni Venezuela en sí mismo, sino el bloqueo, el hostigamiento y el robo, usurpación de bienes y recursos venezolanos fuera del país, protagonizados y movilizados, y además como protagonista el señor Juan Guaidó, que de esto andará calladito y tratando de disfrutar de los millones de dólares que le robó a Venezuela. En la parte superior, obviamente, las cifras que ya tenemos la costumbre de proponerles a ustedes, 359 millones de contagios. Un dato importante que en alguna parte se deberá destacar, la OMS señaló como información de última hora que desde el inicio de la variante Omicron, por esta variante han muerto 50,000 personas a causa de la variante Omicron. Pero claro, tenemos a personajes como Guillermo Lasso Mendoza, presidente de Ecuador, o el señor Jair Bolsonaro de Brasil, que dice que no, que se trata de una gripecita fuerte nada más. En portugués, una gripeciña. Y el señor Guillermo Lasso diciendo que no, que va, que la gripe producida por la variante Omicron no produce muertes. Ahí tiene. La OMS dice 50,000 muertos solamente por la variante Omicron. En América Latina la cifra de contagios 56 millones, subió considerablemente, efectivamente es así, y fallecidos en América Latina 1.580.000. Y ahora, lo que decíamos, superó la barrera de los 70 millones de Estados Unidos y está en 73 millones y medio prácticamente de contagios en los Estados Unidos. Fallecidos se acerca a los 900,000 fallecidos a propósito de esto. Las expectativas es que efectivamente se frene esto y ojalá en Estados Unidos no se pase al millón de fallecidos.